Contanos, digo, de esta novedad. Obviamente estarán esperando también qué es lo que hará el Club Atlético Boca Juniors, ¿no? Si también se somete a alguna cuestión de protocolo, ¿no? Por si Villa tiene que seguir jugando, ¿no? Con esta confirmación de juicio oral. Sí, a ver, lo cierto es de que la Organización Internacional del Trabajo emplazó a todas las instituciones deportivas a tener un protocolo para cuando se realice una denuncia. Tener un protocolo significa ajustar a las partes a un proceso psicológico e ir atendiendo el curso legal que se da dentro del marco de un proceso penal. Lo cierto es de que yo estoy convencido de que la violencia de género tiene un doble estándar moral que se activa y se desactiva en función a la plata que hay en el medio. Es decir, si no hubiera dinero acá y fuera un profesor de básquet, lo excluyen y esperan que se resuelva la situación procesal. Pero acá estamos hablando de un jugador que creo que está valuado en 15 o 12 millones de euros. Entonces entiendo de que el club se resguarde en el principio de inocencia y que digan, bueno, espero que quiebren el principio de inocencia. Sí. Entiendo ese contexto que estás dando y me parece interesante, porque acá se mueve el poder, se mueve la fama y se mueve la plata. Es imposible no preguntarte si a tu demandante, antes de llegar, a la demandante, digo, a tu clienta en este caso, antes de llegar a esta instancia de juicio o esta denuncia, se le ofreció plata para poder tapar todo, para poder callar todo. Todo eso nosotros lo volcamos en la denuncia para que sea materia de investigación. Lo cierto es de que a ella se le dieron $5.000, ella grabó un video, incluso ofrecimos todo el material probatorio para que sea parte de la investigación. También recibió llamados telefónicos por parte de un entorno que ella mencionaba en la denuncia y después se fueron todos esos hechos, se fueron de alguna manera sosteniendo en la prueba que nosotros fuimos aportando y que gracias al periodismo la sociedad pudo ir visualizando, como son los mensajes de texto donde él le pedía perdón, como son los mensajes donde él le decía que le iba a arruinar la carrera, como son los mensajes pidiéndole disculpas, que la quería ver. A su vez presentamos certificados médicos, se hizo pericia psicológica, pericia psiquiátrica, informe victimológico y también se sometió Sebastián Villa a una pericia psicológica. Quiero decir algo como para cerrar el concepto. En la pericia psicológica de la víctima, lo más importante es descartar que fabule y que tenga índices de mendacidad en su relato. Eso fue descartado y se pudo acreditar el daño que producto para que la denuncia sea verídica, que no sea tomada como falsa, me imagino. Claro, en principio para que la Fiscalía diga, bueno, a ver con quién está denunciando. Y uno tiene que, no solo lo que dice, sino quién lo dice y cómo está su estructura psíquica. Es decir, el daño psicológico que se produce por un abuso sexual es un daño que deja secuelas y muy graves. Y eso para los profesionales que tienen expertise en la materia, los psicólogos y psiquiatras, es fácil de alguna manera de identificar después de una serie de testeos que se le realizan a la víctima y también a la persona que está siendo investigada. Roberto, la fecha en que está fijada el juicio por violencia de género contra Daniela Cortés es justamente la semana en que empieza la participación de Boca en la Copa Libertadores de América. Conociendo cómo se mueve el mundo del fútbol y los hinchas en particular, que de hecho cuando Villa volvió a jugar hubo gran número de hinchas que lo vivaron, ¿vos creés que se va a hacer eje en la opinión pública en ese tema de no lo quieren dejar jugar para Boca por el tema de la Copa Libertadores? Sí, nosotros, te digo algo, Gustavo, cuando yo presenté la denuncia, la presenté un día viernes porque me había ido a un juicio y esa semana llegué y presenté la denuncia. Y lo primero que me preguntaron es, ¿la denuncia tiene que ver con que Boca mañana juega contra Ferro? Y yo, a ver, puedo entender a las personas que son fanáticas y que tienen una idea fanática, que incluso los hinchas de Boca fueron muy respetuosos y se paran 5 pesos aparte de lo que él haga en su vida privada, en su habitación, en su intimidad. Yo no estuve ahí, yo soy fanático de un club de fútbol y él juega bien a un deporte. Ahora, hay de alguna manera periodistas del ámbito deportivo que lo primero que te preguntan es, ¿y no es casualidad que mañana Boca juegue? No, pero espera, Roberto. Espera. Yo creo que la pregunta. Sí, pero la pregunta va un poco a saber si esto también presiona esa condición del propio club para poder de alguna forma separar esa cuestión que es el apoyo social como futbolista a Villa. No pasó, ¿eh? Pero esa discusión sí estuvo, de alguna manera. Recordemos esto. Apenas, perdón, Roberto. Recordemos esto. Apenas Villa tuvo la denuncia, Boca lo separa. El presidente de Boca, que es Jorge Amorameal, dice, hasta que resuelva la justicia, no va a jugar. Pasaron unos meses, Boca lo necesitaba sí o sí para la Copa Libertadores y dio marcha atrás con la medida y dijo, hasta que Villa no sea condenado o la justicia no lo libere, va a poder participar porque tiene su derecho laboral. Corríjanme, y Roberto, corregime vos, cuando se plantea la denuncia... Vuelvo al primer
Cuando se plantea la denuncia, recuerdo que Villa había jugado y desde la cuenta oficial de Boca Juniors, él había metido un gol y desde la cuenta oficial de Boca Juniors habían publicado el festejo del gol de Villa en plena proceso. Por eso de digo denuncia. que hay una separación entre lo futbolístico, esa presión de él como jugador, y otra cosa es Villa en su vida personal e íntima y su comportamiento. Lamentablemente, a veces terminamos en este tipo de personajes mezclando todo, y por eso quiero saber, y lo hemos charlado mucho, Robert, cuando has venido por otros casos también, esa cuestión del espectáculo y la justicia, o de la fama y la justicia, o de la presión social y la justicia. Yo imagino que para tu cliente, en este caso, y perdón que lo diga, para la demandante, debe ser aún más difícil exponer a alguien que por gran parte de la sociedad es expuesto como un ídolo. Pero y que a veces por esa idolatría... entre un administrativo y un jugador y existe. de fútbol. Y lamentablemente existe. ¿O no, Gustavo? Existe. No, existe. No, Obviamente que existe. De cualquier manera, también es cierto que Boca se ampara en un derecho laboral. Hasta que no la justicia, en principio, no te condene y no te condene con una pena firme, vos sos inocente. Digo, como en cualquier proceso laboral. Sí, lo que cuenta Roberto, ya cierro con esto, Roberto. Sí, lo que cuenta Roberto a mí me indignó mucho porque yo estuve en la cancha. Perdón, Roberto. La justicia tiene una perspectiva de... Te decía, Roberto, que yo estuve en la cancha el día posterior a la denuncia de tu clienta, que era que sigue siendo Tamara Doldán, que era una causa por abuso sexual en aquel partido en La Rioja en que enfrentó a Boca con Ferro. Villa hizo un gol. No solo Villa hizo un gol. Todo el estadio, todos los hinchas de Boca... ¿Se cayó el estadio? No solo se cayó el estadio. Cuando Villa salió a hacer el precalentamiento, lo vivaron a Villa como si fuera un ídolo. Te acababan de meter una denuncia por abuso sexual. Como mínimo, no te expreses si sos público del fútbol. Esa confusión entre el ídolo y su comportamiento, ¿a cuántos ídolos en la Argentina conocemos que se le han perdonado infinidad de cosas por esa propia idolatría? Muchísimos hay muchos casos. Y seguramente estás pensando en uno en particular.